Tu misión es presentarme a Sukun. Del resto me encargo yo. Tu parte prometida. Te la daré seguro. Pero no intentes engañarme. Atención todos los grupos. El objetivo ha aparecido. Manténganse alerta. ¿Quieres morir? ¡Acción, acción! Cuide la seguridad de los civiles. ¡Acción! Retiren. Retrocedan. Dame la mercancía. Dame la mercancía. Chicos, maten a Echai. Vámonos.
Langwan, el ametrallador. Lo importante es sobrevivir. Retirémonos. Rápido. Sonen, eso, ven. ¿Qué hace ese bastardo aquí? La situación cambió. Déjenlo con vida. Tuyan, sube. Hermanos, vuélelos por los aires. A morir. Atropéllalo. Rápido. Atropéllalo.
¡Qué problemáticos! Déjame bajar. ¿Sugyan? Trepe. Capitán. 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 ¿Estás bien? Estoy bien. Inútiles. Mírenme su jefe. Señorita, si no me hubiera contenido, ya estarías herida. Menos charla. Náname primero. Señorita, te pasaste. ¿Ya no quieres tener nuestro hijo? Señorita. Señorita, su jefe. El señor Kun ha vuelto. Siempre juega sucio. Hermano, hermano. Rápido. Hey, Chai. Tú eras el intermediario de hoy. ¿Por qué apareció la policía? Señor Kun, no lo olvide. Yo fui quien lo salvó hoy. Hey, Chai. Yo maté a Fei Long. ¿No quieres vengar a tu jefe? ¿Peinar? Eso era antes de hoy. Ahora.
Esto me lo dio Feilón. ¿Por qué? Habíamos acordado que con la mercancía me daría el 20%, pero solo me dio el 10%. Ese bastardo no cumplió su palabra. No voy a arriesgar mi vida por alguien así. Hermano, este tipo habla muy bonito, pero no cumple lo que dice. Yo no me fío de él. Bien. Si nadie confía en mí, entonces me marcho. Atpa, siempre me dices que hay que ser leal. Él te salvó. Aunque no lo recompenses, encima dudas de él. ¿Qué pensarían los demás de ti? Que piensen lo que quieran. Papá, Tráeme licor. De ahora en adelante trabajarás para mí. Te daré el porcentaje que diga. No te preocupes, no te engañé. Dicen que el señor Kun es el más leal. Desde ahora mi vida a Chey le pertenece. Gracias por salvarme hoy. ¿quién? Ya te vi. Será mejor que salgas, o disparo. Son men. ¿Qué te pasa? Mírate, ¿aún pareces un policía? ¿Olvidaste? ¿Por qué te hiciste policía? No lo he olvidado. Sabía que eras policía. Señor Kun, no le haga caso. Mátala. Demuestra que no eres policía. Ya están todos. La operación de anteayer, bajo la dirección de los superiores y con nuestra cooperación, fue un éxito rotundo. Los superiores están muy satisfechos y me pidieron transmitirles sus saludos. Buen trabajo a todos. Pero el gran narcotraficante con quien negociaba Felón, Sokun, escapó. Y con él también huyó. El número 2 de Feilong Eicheri, a quien todos conocemos como Sun Ben, nuestro antiguo compañero, antiguo amigo. Silencio. No dejemos que alguien que se desvió afecte nuestro orden y ambiente. Desde mañana, Songen y los demás criminales serán lo mismo. Cualquiera que viole la ley será tratado igual, sin piedad. ¿Entendido? Entendido.
¿Qué miran? ¿Y están entrenando? Capitán, la hermana Suyan. Ocúpate de lo tuyo. Ve a entrenar. A la orden. Seguimos entrenando. El agente antidrogas Songen aceptó sobornos del narcotraficante Felón, ocultó drogas y cometió delitos. Ahora anunció su expulsión y su captura inmediata. Para dar ejemplo, Imposible. Sojian, Sojian, siéntate. Sojian, No te metas. Sojian, si es por Songbin, no le hagas caso. Ya lo viste. Ahora está con Sukun. Ahora es un narcotraficante. No digas más. Sé que te gusta. Director, ¿está listo? Ve a descansar. El poder de Sukun crece cada vez más. Muchos narcotraficantes se le han unido, y ahora son sus subordinados, innumerables ojos vigilando por él. Esta misión encubierta es extremadamente peligrosa. No tengo miedo. Yo lo tengo. Temo que actúes por impulso y expongas nuestro plan. Debes saber que nuestro objetivo no es solo Sukuna. Ojalá pudiera arrestarlo ahora mismo. Lo sé. Sé cuánto lo odias. Durante tantos años, lo único en tu mente ha sido llevarlo ante la justicia. Pero si cae un Sukun, habrá otro. Y claro, también habrá otro buen policía caído. Nuestro objetivo es arrancarlos de raíz y destruirlos por completo. Sukun tendrá pronto una gran transacción. El contacto se llama Fanma. Este Fanma no es cualquiera. Interpol lo está persiguiendo. Necesitamos a un infiltrado que se meta en su organización y obtenga información precisa de la operación. Esta vez tenemos que capturar a Sukun y a Fama para que la gente pueda vivir en paz unos años. Recuerda, no actúes impulsivamente, ni por emociones. Protégete bien. A la orden. Cumpliré la misión. Señorita, ¿para quién es esa comida tan atenta? No es asunto tuyo. Eso no está bien. Te he visto crecer. Nunca me trajiste comida. Chai, prueba nuestra comida. Gracias, señorita. La comeré luego. Eres un dragón. Si no comes, yo sí. Déjalo. Chai rescató a mi padre bajo el fuego enemigo. ¿Crees que es débil? Débil. Seguro es policía. ¿Está actuando? Papá, Qué fe. Siéntate. Hey, Chai. Lo que dijo Saka tiene sentido. Si quieres que te acepten, debes demostrarlo. Hagamos esto. Encárgate de un asunto menor. Así verán de lo que eres capaz. De acuerdo. A sus órdenes, señor Kuno.
No tengas miedo, estoy aquí. Songen, 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 Songen. Songen, Songen, Songen. Vamos, come. Es sopa tom yum. La hice yo misma. Le puse mucha carne de res. no hace falta que seas tan formal. Si hubiera sido Otto, también lo habría salvado. Lo sé, pero te heriste por mi culpa. Tengo que cuidarte bien. Vamos, come. Mira, hay muchos compañeros afuera. Si te ven así, me dará mucha. Si te preocupa que te vean, date prisa y termina. Toma. Vale, vale, como yo solo, yo solo. Entonces despacio. ¿Está bien? ¿Rica? Rica, ¿qué es esto? Un reloj. Es para ti. ¿Para qué me das esto? No es un reloj cualquiera. Te digo, si algún día vuelves a perder en la montaña, presiona este botón y sabré tu ubicación de inmediato. Entonces, debe ser caro, ¿no? Eres un hombre y dudas tanto. Te lo pongo yo. Ven. Vamos a beber. Cuando terminen de cobrar, no paren. Hermano, a beber. Ya, más rápido. A beber. Esta chica se parece bastante a nuestra señorita. ¿Sabes hablar? Ninguna mujer se compara con tu cuñada. Sí, Gracias, hermano. algún día te haré mía. Ven a divertirte conmigo. ¿Verdad? Suéstame. Maldita sea. Te trato con dinero de verdad. ¿Y me engañas con cosas falsas? ¿Me menosprecias? Dame dinero de sobra. Te mato. ¿Y qué si tienes dinero? ¿Crees que nunca he visto dinero? No te voy a servir. ¿Qué significa eso? ¿Te haces la muerta?
Ven, siga fingiendo. ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño? Yo soy el dueño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién demonios me trajiste? Le pedí que me atendiera, y mira, se tira al suelo a hacerse la muerta. Qué feo, usted pidió una concurvaza, ¿no? Es la mejor que tenemos. ¿La mejor? También te daré una bofetada. Jefe, no se enoje, se la cambio enseguida, ¿sí? Si vuelves a mañarme, te disparo. Lo prometo, lo prometo. Fuera, Sir. Traló. Cuerpo antidrogas. Un momento. Capitán, acabamos de recibir una llamada. Alguien está amenazando con un arma. El coincide con el traficante que buscamos. Alá. Soy el capitán antidrogas, Chanong. Inspección temporal. Entreguen sus documentos de identidad. Cooperen. Nadie se mueva. Documentos. El tuyo. A ti, entrégalo. No corras. ¡Quietos! ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? Solo cuando te hieres. ¿Te acuerdas de mí? Vine a verte. Habla. ¿Esta vez por qué? Por ti. No te muevas. Te estoy vendando. ¿Qué pretendes hacer? ¿Acaso no tienen disciplina? Sin informar a sus superiores, actúan por su cuenta, lo ocultan deliberadamente, sin organización, sin planificación, sin plan previo. La acción apresurada ha provocado que compañeros resulten heridos. Si actúan así, harán que todo el plan fracase. ¿Entiende la gravedad? Hablen. ¿Quién lo decidió? Song Kai. ¿Quién te ordenó salir ayer? Song Kai, te estoy hablando. ¿Quién te dio la orden?
Capitán. Lo hicimos con buena intención. Queríamos atrapar a Saka. Si dejamos pasar esta oportunidad, no habrá otra igual. No habrá otra igual oportunidad. ¿Sabes cuál era el plan y el despliegue de los superiores? Sea cual sea la intención, hay que informar a los superiores de actuar de forma unificada. Si todos actúan por su cuenta, haciendo lo que quieren, ¿qué clase de fuerza disciplinada seríamos? Serían peores que los narcotraficantes. Hasta los narcotraficantes obedecen a su jefe. Yo lideré la acción de anote. No tengo nada que decir. Acepto cualquier castigo. Por supuesto que lo aceptas. Desde este momento, la teniente Suyan queda suspendida. 5 días de confinamiento disciplinario. Entrega tu arma reglamentaria hasta que termine el castigo. Capitán, ¿no es demasiado severo? Quien la defienda recibirá el mismo castigo. No digan más. Asumo toda la responsabilidad, yo sola. Esta vez sí que tuve mala suerte. Está lleno de polis. Ahora la policía te está buscando. Vine a buscarte para encontrar una solución. Déjame ayudarte una vez más. Control temporal presente identificación. Control temporal presente identificación. Qué guapo eres, chico. Presente tu identificación. ¿Qué llevas en el vehículo? Te pregunto, ¿qué llevas en el vehículo? En el vehículo. Esta mañana cargué mercancías, somerturas. Cerebro de abajo. Sin mujeres no puedes vivir. ¿No conoces las reglas del campamento? Que fuiste sin decir nada, y hasta por 2 días. Te lo digo. Si mueres, es tu problema. No arrastres a los hermanos del campamento. Hace unos días papá fue rodeado por la policía, con controles tan estrictos, y aún así te metes en la boca del lobo. ¿Quién se mete en la boca del lobo? No es fácil que la policía me atrape. Y además, no es más que beber divertirme con mujeres. ¿Qué hacen? Suelten lo que tienen en las manos. Atrás. Deja las armas. O le vuelo la cabeza. Deja las armas. Vamos, dime, ¿cómo te hiciste esa herida en el vaso? Chis y cerdo. Bien, ninguno habla. Traigan a alguien. Castigo familiar. Espera. Señorita.
Vinimos con el señor Kun a ganar dinero. Solo queremos hacernos ricos. Los hombres con dinero solo quieren comer, beber y divertirse. Y mujeres. Déjalo. Esto no se repetirá. No me vengas con hipocresía. No me trago eso. ¡Qué ingratitud! ¿Eres tú? Es policía. Hermano, ya te dije hace tiempo que es policía. Es policía. Sí es policía. ¿Recuerdan hace 3 años, cuando vendía droga en la calle ya policía hizo una redada? Fue él quien me arrestó. ¿Fuiste tú? En ese entonces, por atraparte, herí por error a un civil. Y me sancionaron en la comisaría. Pero pensándolo bien, si no fuera por esta chica, no estaría viviendo como ahora con el señor Kun. Ahora tengo riquezas y lujos sin fin. Hermano, está diciendo puras tonterías. Todo es mentira. Así que todo fue un malentendido. Vamos a beber. Vamos. Hermanos acá, Mena no quiso enfrentarse a ti hoy. Lo hizo para que lo vieran Eicha y los demás. Sin reglas no hay orden. Hermano, llevo años con usted. ¿Cómo no voy a entender? Otra vez fuiste a buscar mujeres. Hermano, mira mi cuerpo. Si me quedo mucho tiempo aquí, me ahogo. Pero ahora que Meina lo sabe, a partir de ahora yo. Hermano, sé que le importo. No volveré a hacer enojar a Meina. Pero hay algo que no entiendo. Antes salíamos por todos lados. Y no pasaba nada. Pero esta vez fue una desgracia. Y lo peor es que quien me hirió fue una mujer. ¿Una mujer? Una policía. ¿Qué pasa, hermano? A mí también me hirió una mujer. También una policía. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Corría demasiado rápido. No la vi bien. Pero tenía un aire muy parecido a Mena. ¿Qué altura? ¿Qué altura? Unos 1,70 metros. Rango. ¿Cómo voy a saber? Pero llevaba 2 estrellas en el hombro. Teniente, ¿será la misma persona que nos hirió? Ya entiendo, hermano. Debió haber venido a contactar con el infiltrado. Sedaichai. Eso mismo digo. Hermano, ¿recuerda Buakai? ¿Buakai? Claro que lo recuerdo. Si Chai fuera infiltrado, sería demasiado obvio. La vez pasada, si no fuera por él, ya estaría muerto. Si fuera infiltrado, ¿por qué me salvaría? Porque fue un truco para engañarnos. Luego coordinará desde dentro y fuera y nos acabará a todos. Todo lo que has construido se vendrá abajo. Y todos nosotros también estaremos acabados. Hermano, sé que no quieres perderlo. Pero si no es infiltrado, ni policía. Yo saca, le cedo mi puesto de subjefe. Así que, lo más importante es confirmar su identidad. ¿Ya tiene un plan, hermano? ¿Recuerdas a la policía que me hirió? Sí. Lo que quiere el señor Kun es matarla. Bien. ¿La conocías de antes? La he visto. Éramos del mismo cuerpo. Si no puedes hacerlo, haré que otro lo haga para no ponerte en aprietos. No se preocupe. Todo lo que me ordene, lo haré perfectamente. Sabía que no me equivoqué contigo.
Hermana, un hermano joven, me pidió que te diera esto. Menina, él dijo algo más. Que vayas al bosque del oeste. Songen, Sonbene, ¿eres tú? Songen, ¿de verdad eres tú? Songen, sé que tienes tus razones. Si te pasa algo, dímelo. No te juntes con ellos, ¿o sí? ¡Qué tontería! ¿Qué razones voy a tener? ¿Qué tienen de malo ellos? Son mucho mejores que ustedes, policía de mierda. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Llevo tantos años de policía y no gano ni lo de una semana con el señor Kun. Solo acepté un poco de dinero de Felon. Y el cuerpo me expulsó. ¿Cuándo te volviste así? ¿Te hiciste policía solo por dinero? Si no es por dinero, ¿para qué? ¿Te lavaron tanto el cerebro que te volviste tonta? Te lo digo claro. Yo lo hago por dinero. Gano dinero para vivir en mansiones, conducir coches de lujo. Y lo demás, acostarme con mujeres hermosas. Deja de hablar. Mátala y listo. Contaré de 3 a 1. Si no disparas, te mato. 3, 2, 1. Matarte sería un desperdicio de balas. Bien hecho. Le doy 2 tiros más. Olvídalo. Vámonos. ¿Qué te parece? A mí me parece bien. Como uno de los nuestros. Esto no puede saberlo nadie. O si no. Entendido. Chicas, Saka ha llegado. Si hoy te hubiera pasado algo, ¿cómo le explico a los superiores? Lo que usó Songen fue la estrangulación que nos enseñaste. ¿Estrangulación?
Esto es, proviene del judo. Luego se difundió por el jiu-jitsu brasileño. Puede provocar asfixia y desmayo. Si se prolonga, puede incluso matar. Él nunca quiso matarme. Seguro que no es traficante. Tal vez solo dudó un momento. ¿Por qué no puedes confiar en él? Sujian, ¿alguna vez te arrepentiste de ser policía? No. Te elegí este camino. Y seguiré por muy difícil que sea. Sí. Somos iguales. Hermanos. Hermanos. Hoy es el cumpleaños de Meina. Coman y beban sin restricción. Las reglas de siempre. No cuentan hoy. Silencio. Hoy, quien logre disparar a esta fruta en mi boca, recibirá un beso mío. Subjefe. 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 Hermanos. Hermanos. Hoy verán de lo que soy capaz. Subjefe. Subjefe. Hoy es mi cumpleaños. Y yo mando. Quiero que... Hey, Chai. Venga a intentarlo. ¡Ey, qué! ¡Ey, qué! Numeso, probé eso. Sigamos. Cuñada, cuñara. Despacio, señorita. Has bebido demasiado. Hey, Chai. ¿Te gustó? Admítelo ya. ¿Cómo me atrevería a aspirar a ando, señorita? Aspirar. Eso no es aspirar. Es casarme por debajo de mi nivel. Me caso contigo por debajo de mi nivel, hey, Chai. Desde ahora seremos una familia. Una familia, bien, bien. Dos familias. Bien, dos familias. Vamos, vamos. Hey, Chai, déjame darte un beso. Señorita. Señorita, señorita. Has bebido demasiado. Hey, Chai. Desde ahora eres mío. Conmigo aquí. Nadie se atreverá a meterse contigo.
Temo que actúes por impulso y expongas nuestro plan. Nuestro objetivo no es solo Sukun. Quisiera arrestarlo ahora mismo. Lo sé. Todos estos años, lo único en lo que piensas es en llevar a Sukun ante la justicia. Sonnen, sé que tiene tus razones. Cuéntame qué pasa. No te juntes con ellos. ¿Sí? Songen, Yo lo hago por dinero. Gano dinero para vivir en mansiones, conducir coches de lujo. papá, despierta. Papá, 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 despierta. Señor Kun, ¿me buscaba? La última vez que negociamos, nos topamos con una emboscada policial. Por suerte no fue grave. Pero esta vez es distinto. El oponente es el famoso Fan Ma. Pase lo que pase, no puede haber otro fallo. No se preocupe, señor Kun. Mientras yo esté, todo saldrá perfecto. Bien. El lugar del trato es a ti, la ladrillera. De primera reconocer el terreno y asegúrate de que todo esté en orden. De acuerdo. Si el trato sale bien, lo tuyo con Meina. Señor Kun, haré lo que usted disponga. Bien, te dejo este asunto a ti. Ve y vuelve pronto. Entendido. ¿Lo oíste? Sí, Ya saben qué hacer, ¿no? Ahora estoy trabajando. No puedo distraerme. Si algo sale mal, no podré darle explicaciones a tu padre. está bien. Te haré caso. Ahora, ¿qué rezan? Mira la carta primero. Oiga, ¿dónde está el baño? El baño, al fondo a la izquierda. Mire tu Goya baño.
¿Qué haces? Este es el baño de hombres. Con permiso. Dunmen que me un mensaje. Avisen a todos que se preparen. Operación Cobra. Comienza oficialmente. Capitán. Hoy no tengo misión. Tu misión es vigilar a Suyan. ¿Qué clase de misión es esa? Cumplir la orden. A la orden. Hermanos, la transacción de hoy es muy importante. Por precaución, entreguen todos sus teléfonos. Entréguenlos. Hermano, la transacción de hoy es muy importante. Por precaución, entrega también tu teléfono. Yo te guardo esto. Tú encárgate del transporte. Lo demás no es asunto tuyo. Suban al coche. Echa ahí. Hoy conduces tú. Queda a la derecha. ¿No eras de la ladrillera? Hermanos, para hoy nos hemos preparado durante mucho tiempo. No podemos volver a acompañar a nuestros padres, ni a nuestras esposas e hijos. Pero después de hoy, todo habrá valido la pena. Esta es nuestra misión. Cumpla la misión. Tengan cuidado. ¿Todos lo entienden? Sí, de marcha. Abre la puerta, abre. Suyan, deja de insistir. Esta puerta no la puedes abrir. ¿Por qué no me informaron de la misión? ¿Por qué no me dejan salir? Es orden del capitán. Quiere que te quedes en casa recuperándote. No soy de papel. Esto no es nada. ¿Son qué hay? ¿Soy o no tu superior? Sí, ¿Soy o no tu hermana mayor? sí, ¿Me escuchas o no? no te escucho. No te escucho, no te escucho. Solo escucho al capitán. Hermano Fan, ¿qué haces aquí parado? Ve a trabajar. Hermano Fan, ¿cuánto tiempo? No están en la ladrillera. Están en el bosque del oeste. Etamana, ¿qué dices?
No hay tiempo. Déjame salir. No lo intentes. Hoy no voy a dejarte salir. Central. La información puede ser errónea. Hemos llegado a la ladrillera, pero no hay objetivo. Oigan, Songden y los demás están en el bosque del oeste. Todos vayan al bosque del oeste. Rápido, suban al coche. Hermano Sukun, parece que estos años te ha ido bien. Muy feroz. ¿No tienes miedo de acabar como yo, perseguido por toda la policía del mundo? Hermano Fan. Estás exagerando. No se puede comparar contigo. Lo poco que tengo. Qué policía de mierda ni que nada. Son unos inútiles que no sirven para nada. Por ejemplo, él y su padre. Ambos son infiltrados de la policía. Hermano, ¿sabías que era un infiltrado? ¿Y aún así lo trajiste a la entrega? No te preocupe, hermano Fan. Lo revisé de arriba abajo. No tenía ningún dispositivo de comunicación. Y además lo usamos a él. Para traer a la policía a la ladrillera. Ahora, podemos enriquecernos tranquilos. Muy bien, hermano. Muy buena jugada. Exageras, hermano Fan. Primero acabemos con él. ¿Lo conoces? Lo que más odio son los infiltrados. Hace 20 años, tu padre era uno. Murió como un perro frente a mí. Y ahora, ¿qué tienes que decir? No le temo a la muerte. Mi único arrepentimiento es no haber podido exterminar a todos escoria. Ahora estás en mis manos. Tú y tu padre se reunirán en el inframundo. Háganlo. Qué lástima. Un hombre tan bueno. Llévenlo al bosque. Calvo, vámonos. Adelante.
Rápido, corre. Saca. Saca. Sí, sí. Te escondes mejor que tu padre. En aquel entonces, lo reconocí como infiltrado desde el primer vistazo. No te preocupes. No te dejaré morir tan fácilmente. Como aquel entonces. Te haré sufrir como tu padre. Informo. Miembro del cuerpo antidrogas, Sonken. Regreso al servicio.